Hola, buenas noches. Estamos aquí para dar una explicación del material teórico de expresiones algebraicas fraccionarias que recibieron la semana pasada. Lo primero que tenemos que tener presente es a qué llamamos expresión algebraica fraccionaria. Entonces, dado dos polinomios P y Q de X, se denomina expresión algebraica fraccionaria a la que está expresada de esta forma. El polinomio que está arriba recibe el nombre de polinomio del numerador, y el que está abajo es el denominador. Y sabemos que la división por cero no está definida, por eso dice que q de x debe ser distinto de 0. He planteado algunos ejemplos para que esta idea quede más clara. Tenemos esta expresión algebraica fraccionaria, donde el polinomio del numerador es menos 5 y el polinomio del denominador es x cuadrado menos 3x. Debemos plantear que x cuadrado menos 3x debe ser distinto de 0, porque esos valores los debo excluir del dominio de mi expresión algebraica fraccionaria. Para poder resolver esto, es conveniente factoriar x cuadrado menos 3x y esto queda de la forma x por x menos 3. De años anteriores deben recordar que para que esto sea distinto de 0, alguno de los dos factores debe ser distinto de 0. Por eso x debe ser distinto de 0 y x menos 3 distinto de 0 y por este motivo x distinto de 3. Por eso el dominio son todos los x que pertenecen a los reales menos el 0 y el 3, que son los valores que recién acabamos de calcular. En la segunda expresión algebraica es más sencilla porque en el denominador tenemos un polinomio de grado 1. 2x más 5 debe ser distinto de 0. Resuelvo y llegamos a que x debe ser distinto de menos 5 medios. Por eso mi dominio son todos los reales, al que x pertenece al conjunto de los reales menos el 5 medios, que es el valor que acabamos de calcular aquí. En el tercer ejemplo, he hecho algún cálculo por si alguno no lo recuerda, pero miren el polinomio que tenemos en el denominador. X cuadrado más 4 distinto de 0. Hemos visto en años anteriores que al elevar cualquier número al cuadrado, este se transforma en un número positivo. Entonces, nunca voy a poder elevar un número al cuadrado y obtener menos 4 para que al sumarle 4 me dé 0. Por eso esta expresión no tiene solución. Por este motivo, el dominio son todos los reales. Después vamos a pasar a otro tema que es expresión algebraica irreducible. ¿Cuándo una expresión algebraica es irreducible? Cuando no existen en ella factores comunes al numerador y al denominador. Vamos a mirar algunos ejemplos. En este primer ejemplo no tenemos factores comunes, no podemos factoriar más esta expresión. Entonces, el factor del numerador es 2x, del denominador es x más 1. Es una expresión irreducible. No hay factores comunes en el numerador y en el denominador. Cuando llegamos al ejemplo número 2, no podemos asegurar lo anterior, porque para poder analizar esto debemos factoriar el polinomio del numerador y el polinomio del denominador. En el numerador se aplicó factor común, entonces queda x por x más 1. En el denominador también se aplicó factor común. Si se le saca x a cada uno de estos términos, queda x cuadrado menos 2x menos 3. Y aquí se aplica la fórmula resolvente que está más abajo en un cálculo auxiliar para poder factoriar x cuadrado menos 2x menos 3. Aquí están los valores de a, b y c, la fórmula resolvente aplicada en este ejemplo y los valores de x1 y x2 dieron 3 y menos 1. Aquí está la forma factorizada del polinomio de grado 2. En lugar de escribir x cuadrado menos 2x menos 3, vamos a escribir x menos 3 por x más 3, que va en función de las raíces halladas aquí. Entonces me quedó que este polinomio x cubo menos 2x cuadrado menos 3x es igual a x por x más 1 por x menos 3. Aquí vemos que hay factores comunes en el numerador y en el denominador. Por eso es una fracción reducible, porque para que fuera irreducible no tendrían que haber factores comunes, y sí los hay.
No se olviden nunca de aclarar los valores que tenemos que excluir del dominio de la expresión algebraica fraccionaria. ¿Por qué 0? ¿Por qué -1? ¿Y por qué 3? Porque son los valores que generan que este denominador sea igual a 0. ¿Qué es simplificar una expresión algebraica fraccionaria? Para poder simplificar debemos hacer lo que hicimos antes, factorear al polinomio del numerador y del denominador y cancelar los factores comunes en ambos. De esta forma vamos a obtener una fracción irreducible equivalente a la original. Tenemos esta expresión algebraica, voy a hacer el factoreo, me queda x por x más 1, es el ejemplo bastante parecido al que teníamos aquí, pero el polinomio del denominador no es el mismo. Tenemos aquí un polinomio de grado 3, saco factor común, después queda un trinomio cuadrado perfecto. Hacemos el factoreo del numerador y del denominador y observamos que tienen factores comunes, x y x. Entonces, al simplificar esta x, la expresión algebraica que me queda es equivalente. Pero no deben olvidar que x debe ser distinto de 0 y distinto de 1, que son los valores que me anulan mi denominador. Si yo no tengo presente esto, mi expresión algebraica equivalente perdió una condición si yo no lo aclaro. En esta que tengo acá, x no puede ser 0 porque es equivalente a la primera. Si yo llego a esta expresión y no lo aclaro y estamos trabajando con otro tema como es ecuaciones, puedo cometer un error. Por eso, ni bien inicio el ejercicio, tengo que determinar cuáles son los valores que voy a excluir del dominio de la expresión algebraica fraccionaria. Aquí hay otro ejemplo. Arriba tenemos una diferencia de cuadrados. Es x menos 2 por x más 2. Y acá es bastante más obvio que en el anterior, que tenemos este factor común en el numerador y en el denominador. Lo simplifico y me quedó x más 2 simplemente, con x distinto de 2, solo de 2, porque solo tengo que mirar mi denominador. Bueno, observaciones importantes. Lo primero que tenemos que hacer en todo ejercicio, como ya les dije, es identificar los valores que me anulan en el denominador. Y observen que esta expresión algebraica fraccionaria se transformó en una expresión algebraica entera o polinomio. Y sí o sí debemos simplificar para reducir la expresión, porque después vamos a operar en suma y resta y si no lo hacemos empieza a complicar el ejercicio. A la clase siguiente se les explicó multiplicación y división. Para multiplicar dos expresiones algebraicas fraccionarias se multiplican de la misma manera que se multiplican las fracciones. Los polinomios que están en los numeradores se multiplican entre sí, los polinomios que están en los denominadores se multiplican entre sí. Y aquí tenemos un ejemplo, pero como dije antes, debemos tratar de ver si se puede simplificar. Para eso debemos factorear a ambas expresiones algebraicas. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Aquí sacamos factor común x. Y una vez que factoreamos, arriba no podemos factorear nada, empezamos a simplificar, como simplificábamos en las fracciones. Esta x se va a simplificar con este cuadrado y este x más 3 se simplifica con este x más 3. Debemos aclarar que x debe ser distinto de 3, de menos 3, de 0 y aquí da una fracción que no la he puesto. En realidad da un irracional porque da una raíz, por eso no la he puesto. Tenemos como resultado de esta multiplicación, nos quedó arriba en el numerador x por 1, x. Y en el denominador nos quedó x menos 3 por 3x cuadrado menos 1. En la división pasa lo mismo que en la división de números. Se invierte la segunda expresión algebraica fraccionaria y se transforma en una multiplicación. Entonces tenemos esta expresión algebraica fraccionaria que se están dividiendo, invertimos la segunda, 3x menos 4 pasa a estar en el numerador y x menos 1 en el denominador. Aquí, cuando hago el factoreo,
que en realidad ya está casi factoriado, no necesito factoriar, vemos que no tenemos factores comunes, entonces simplemente multiplico el numerador y multiplico el denominador. Si tuviera que continuar, porque debo sumar, debo hacer multiplicación de polinomios, pero como en este ejercicio simplemente solo tenemos que multiplicar o dividir, los dejamos así. Recuerden aclarar que x debe ser distinto de menos 7 y x debe ser distinto de 1. Siempre hay que aclararlo. Como observación importante, tenemos que tener presente que tanto en la multiplicación como en la división debemos simplificar siempre que sea posible.